Buenos días, jóvenes estudiantes del primer grado. En el área de comunicación, en esta semana 26 vamos a tratar la actividad. Analizamos las características textuales de un texto sobre el maltrato contra la mujer, donde van a desarrollar la competencia de la lectura. Van a leer diversos tipos de texto escritos, en donde el propósito principal es elaborar un resumen usando correctamente la coherencia y la cohesión. Para ello vamos a ver qué es un resumen. Es una técnica en la que se comprime el contenido fundamental de un texto. Para realizar un resumen es importante tener en cuenta que debe contener la coherencia y la cohesión. La coherencia. ¿En qué consiste la coherencia? Cuando nosotros examinamos un texto, lo más importante que vamos a ver es que tenga coherencia. ¿Y qué se busca en la coherencia? Se buscan los significados, la secuencia de las ideas y la manera en que se relacionan unas con otras. En la cohesión busca lograr la conexión y la cohesión léxica, como frases o palabras que ayudan al lector a asociar los enunciados. O sea, conecta una palabra con otra o frases para darle sentido al texto. Los resúmenes pueden ser en esquemas o en textos, ¿no? Puede ser mapa conceptual, mental, etc. Como debe ser ordenado, claro, conciso e independiente. También deben responder a preguntas como quién, qué, cómo, dónde, por qué. Luego tenemos, cuando nosotros vamos a desarrollar un texto completo, el texto tiene ciertas partes, ¿no? El encabezado es el título del texto, luego viene la introducción, donde es la parte inicial del texto, el cuerpo del resumen, el desarrollo en sí del resumen, y al final la conclusión. Y muchas veces viene la firma del autor, quien ha resumido el texto. Luego tenemos los pasos para elaborar un resumen. En primer lugar, vemos lo que es la documentación. La documentación, ¿qué es? Leer el texto que vamos a resumir, ¿no? Hacer una lectura una y otra vez para poder comprender, utilizando las estrategias del subrayado. La planeación. En la planeación nosotros vamos a identificar y extraer la información relevante del texto que vamos a resumir, utilizando de hecho ciertas estrategias. En la adecuación, garantiza que el resumen exprese la idea del autor, no nos podemos salir del tema. Vamos a parafrasear, pero vamos a siempre tener en cuenta que tenga relación con el tema. En la revisión vamos a garantizar que el resumen debe tener coherencia y cohesión. La reescritura ya es el texto en sí, el final del texto, ¿no? Ya del borrador hecho en limpio, se puede decir. Aquí tenemos un ejemplo de un texto, del resumen de un texto. Tenemos el texto principal, en el cual hemos subrayado las ideas principales. Podemos subrayar, como en esta vemos que es una palabra, ¿no? Frases completas, todo donde se presentan las ideas principales, dejando de lado las ideas secundarias, ¿no? Que ya está sobreentendido en las ideas principales. Después de subrayar, en el primer párrafo hemos subrayado mayor cantidad de palabras, en el segundo solamente una parte, ¿no? Y en el tercero, que ya para la conclusión. Luego tomamos las palabras importantes y iniciamos nuestro resumen. ¿De qué está hablando? Del sol.
y tenemos que escribir la palabra importante, ¿no? Que es el sol. ¿Qué se dice? Que hemos subrayado que es una estrella, que más que está en el corazón de la galaxia, luego que hace girar el sistema solar, y luego del tamaño, ¿no? Que es mediano. Luego hemos hablado de su temperatura, hemos subrayado lo que es temperatura, y decimos que alcanza una temperatura de hasta 15 millones de grados y se producen explosiones termonucleares que liberan la energía al exterior. Como pueden observar ustedes, vemos que se ha resumido en 4 líneas, ¿no? Una gran cantidad de palabras o de oraciones. El resumen es eso, sintetizar un texto extenso en pequeños, Aquí tenemos otro resumen de otro texto más amplio. En este caso tiene un encabezado, tiene una introducción, el cuerpo, el cierre y la firma del autor, ¿no? Este texto ha escrito algo editorial, ¿no? Tiene un autor que ha escrito el texto. Luego de leer y releer, hacemos el resumen en menor cantidad de líneas, en 3 párrafos, pero con menor cantidad de oraciones. Ya resumido, no saliendo del tema de qué habla de los niños japoneses, y sí tenemos que colocar el mismo título. Y seguimos iniciando con los niños japoneses. En este caso ya la autora del resumen ya no es el otro autor, sino la que ha resumido, en este caso mi persona. También tenemos ejemplos de resumen en esquemas. Decimos que el resumen no solamente se da en texto, sino en esquemas. Entonces, aquí tenemos un resumen de un texto del reportaje. Hemos hecho un esquema en un mapa conceptual. En este caso, por ejemplo, vamos a seguir una secuencia de los datos generales e importantes del tema a resumir, ¿no? Que es el reportaje. ¿Qué vamos a hacer? Usar enlaces o conexiones para que exista coherencia en nuestro resumen. Por ejemplo, hemos tomado el concepto pequeño, sintetizado, luego qué tipos hay, luego algunas características, luego cómo está formado. Solamente los conceptos de cada uno de todo el texto hemos sacado las partes esenciales, relevantes para hacer nuestro mapa conceptual sobre el reportaje. Entonces el resumen no solamente se da en los textos, sino también se hace en esquemas. Bueno, para el trabajo de ustedes van a hacer el resumen de un texto más extenso como tenemos aquí en este modelo de los niños japoneses. Pero ustedes van a resumir un texto sobre los derechos, ¿no? Derechos de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Sabemos que hay bastante controversia en el sentido de que los hombres y las mujeres no tienen los mismos derechos, ¿no? O los mismos deberes. En algunos hogares aún todavía existe de que los hombres no pueden lavar los platos porque son cosas de mujeres. Entonces, por esa razón, queremos quitar esa idea, hacer que esa idea no exista en las personas, porque hay una igualdad de género y de derechos, porque así como los varones trabajan, también las mujeres trabajan. Entonces, les he planteado un pequeño texto. Es como un cuento sobre, el título dice Cosas de Hombres, donde ustedes van a leer y van a, luego, es como un texto narrativo, donde luego van a ustedes subrayar las partes más importantes y contarme de manera resumida todo el texto, sin salirse del tema y teniendo en cuenta las palabras, los enlaces, que tu texto al resumir tenga coherencia y cohesión.
Eso es todo lo que van a realizar en esta semana. Solamente resumir un texto. Luego voy a enviar su trabajo, ¿no?, a su tutor, que es el que va a presentar su evidencia. Bueno, jóvenes, recuerden que todo depende de ustedes, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Esforzarse cada día un poquito más. Gracias. Eso es todo.